Buenas tardes y bienvenidos a Noticias Tech. El día de hoy hablaremos sobre los pesticidas. El equipo está conformado por Miranda Nava, María José Díaz, Isaura Abigail Abarca y Jimena Hernández. Y bueno, comencemos. Los pesticidas o plaguicidas son estos compuestos químicos diseñados para controlar y eliminar plagas en cultivos agrícolas como alimentarios como las frutas o los no alimentarios como el algodón. Estos se clasifican según su función, como los insecticidas que son para insectos o fungicidas para hongos, o incluso en casa encontramos los insecticidas que combaten a los gérmenes. Y también se dividen por su composición química en familias como los organofosforados, organoclorados y los carbomatos. Y pues cada grupo tiene sus mecanismos específicos para eliminar a las distintas plagas. En este reportaje hablaremos más a detalle sobre la aldrina y endrina, que son organoclorados, el malatión y cloropirifos, que son organofosforados, y por último el mancozeb y el propanocarb, que son carbomatos. Bueno, el primero es aldrina. Su estructura de Lewis son enlaces simples y dobles entre carbonos, mientras que su geometría es tetraédrica y plana en áreas con dobles enlaces. Su tipo de enlace es covalente no polar y polar. Mientras que la endrina, su estructura de Lewis es similar a la aldina y su geometría tetraédrica y plana, y su tipo de enlace sería covalente no polar. Eh, el malatio, su estructura presenta enlaces carbono-carbono, carbono-hidrógeno y un grupo de tiol. Su geometría molecular en la parte del fosforilo es tetraédrica y el resto presenta características planas, mientras que su tipo de enlace es covalente polar debido al grupo funcional y covalente no polar. Cloripirifos, su estructura de Lewis tiene una estructura más compleja con enlaces múltiples y un grupo de fosforilo, mientras que su geometría molecular es tetraédrica con áreas planas en el resto de la molécula. Y su tipo de enlace es covalente polar y no polar con características iónicas en algunas interacciones. El Mancozeb tiene enlaces en su estructura que incluyen grupos funcionales y su geometría molecular vendría siendo tetraédrica con algunos grupos con algunas partes más complejas, mientras que su tipo de enlace es covalente polar y no polar. El propamocarp muestra un grupo de amina y un grupo de carmabato, mientras que su geometría molecular es tetraédrica en los grupos y algunos segmentos más complejos, y su tipo de enlace es covalente polar, mientras que en la estructura del agua pues tiene dos pares de electrones no compartidos y dos enlaces de OH. Pues los pesticidas que estudiamos tienen estructuras moleculares más complejas que el agua y presentan varios tipos de enlaces. En comparación, el agua es una molécula simple con enlaces covalentes polares que la confieren con sus propiedades únicas como solvente, mientras que los pesticidas generalmente tienen enlaces covalentes y algunos de los cuales son polares, lo que puede influir en su solubilidad y toxicidad en el medio ambiente. Y pues muchas gracias. Justo como dijo mi compañera Jime, pues estas moléculas pues tienen diferentes propiedades físicas y químicas. Me gustaría ondear más en la polaridad, fuerzas intermoleculares, la densidad y el punto de ebullición. Para empezar a definir, la polaridad de una molécula es lo que determina cómo interactúa con otras moléculas como el agua o la grasa. Los pesticidas polares tienden a disolverse fácilmente en agua, lo que significa que pueden moverse a través del suelo o el agua subterránea. Por otro lado, los pesticidas no polares prefieren unirse a superficies grasosas, lo que les ayuda a permanecer en las hojas de las plantas. De 6 moléculas, 3 son polares y 3 no lo son. Sobre las fuerzas intermoleculares, estas son fuerzas que mantienen unidas a las moléculas entre sí. Pueden ser débiles o fuertes dependiendo de la naturaleza de la molécula. Existen 3 tipos principales: las fuerzas de Van der Waals, los dipolos permanentes y los enlaces de hidrógeno. La mayoría de nuestras moléculas tienen enlaces dipolo-dipolo. Y pues esto afecta a que los, pues dependiendo su fuerza intermolecular, van a ser más estables. Y esto es crucial para predecir su comportamiento en la naturaleza. Sobre la densidad es otra propiedad fundamental y se refiere a la masa de una sustancia en relación con su volumen. Los pesticidas con alta densidad tienden a ser más pesados y por lo tanto pueden hundirse en el agua o en el suelo afectando cómo y dónde actúan.
Y finalmente hablemos del punto de ebullición, la temperatura a la cual un líquido se convierte en gas. Los pesticidas con puntos de ebullición bajos se evaporan más fácilmente, lo que pueden significar que se dispersan rápidamente en el aire, afectando tanto a las plantas como al entorno circundante. Esto es crucial cuando se aplica en un pesticida en climas cálidos o soleados. Y pues esto fue una pequeña prueba de qué tanto afectan las propiedades físicas y químicas, no solamente en pesticidas, sino en todas las moléculas. Y bueno, los pesticidas también tienen sus pros y sus contras como todo en la vida. Algunos beneficios son el control de plagas y las enfermedades de los cultivos, la buena calidad de productos y evitar enfermedades de quienes lo consumen, y obviamente la mejora de la calidad de los productos. Sin embargo, también existen sus riesgos, como el daño a la salud por la exposición de los pesticidas, tanto de quien los cultiva como de quien los puede llegar a consumir por accidente, como el daño a la fertilidad de los suelos, surgimiento de nuevas plagas por la resistencia a estos mismos, e intoxicación de plantas por usar dosis equivocadas. Y ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos que distribuyen de distribución y de absorción de los pesticidas sobre algún ecosistema? De distribución serían la volatilización, la lixiviación y la escorrentía, mientras que absorción es la absorción en materia orgánica, retención en partículas minerales o la absorción por plantas. Bueno, ¿y qué podemos hacer viendo todo esto acerca de los pesticidas? Una solución al problema se enfoca en dos métodos de remoción que investigamos. El primero es el método electroquímico. En este proceso se utiliza la energía para descontaminar el agua o el soluto, provocando reacciones de óxido-reducción. El método es eficiente para eliminar pesticidas organofosforados sin producir ningún tipo de residuo secundario. Cabe destacar que es una tecnología por lo mismo que ha sido de los procesos más estudiados. Su funcionamiento se basa en enfocarse en las reacciones que ocurren en el ánodo, oxidación de contaminantes, y en el cátodo, reducción de metales pesados, los cuales servirán para remover contaminantes. Es decir, se recurre a la aplicación de corriente eléctrica para generar coagulantes in situ que neutralizan a los contaminantes. El segundo método se llama fotólisis, que funciona con la ruptura de enlaces químicos con ayuda de la radiación, generalmente ultravioleta. Sirve para muchos de los residuos tóxicos que son capaces de absorber energía en el espectro ultravioleta. Este tipo de radiación es suficiente para romper diferentes tipos de enlaces covalentes. Incluso se ha demostrado que puede romper compuestos en anillos aromáticos y dioxinas. La tecnología de la fotólisis ha sido utilizada tanto para residuos líquidos en general como para suelos contaminados, aunque los estudios realizados para degradación en sólidos siguen en planta de piloto. El método que nosotros vimos más eficiente es el método electroquímico, ya que los equipos que se utilizan para este método son automatizados y son versátiles debido a su operación que requiere de temperaturas y presiones ambientales y no se requiere la utilización de reactivos o sustancias químicas. Y bueno, estos son algunos de los artículos y páginas que pudimos consultar, que son principalmente páginas del Gobierno de México y artículos científicos. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en nuestro próximo reportaje.